Hola chicos, buenas noches. Nuevamente estamos con lo que es la materia de psicofarmacología, con la unidad número 4, en donde manejamos lo que sería la farmacología aplicada y diagnóstico de esta parte. ¿Qué nos contiene esta unidad? Vamos a estar hablando un poquito de lo que serían los tipos de terapia farmacológica. Les voy a manejar algunas que manejan lo que sería por orden psicológica en esta cuestión. Vamos a estar hablando un poquito de lo que serían las guías farmacoterapéuticas para el punto de trabajo con la paidopsicofarmacología y la gerontofarmacología. Paido, referente a lo que son los menores de edad o niños, y la gerontofarmacología para lo que son las personas de la tercera edad, ¿sí? Asimismo, vamos a estar hablando un poquito de lo que sería la farmacodependencia. Vamos a iniciar nuestro material de la siguiente manera. Como ya lo hemos dicho 80,000 veces en cuestión de conceptos, la farmacología es la ciencia en donde se maneja toda la aplicación de los fármacos, ¿sí? Para lo que es la prevención, el tratamiento de algunas enfermedades. De hecho, tenemos ahí algunos elementos que se van a estar tomando. También tenemos lo que sería en este tema los tipos de terapia. Como les había comentado, existen diferentes tipos de terapia. Tenemos terapia curativa, terapia paliativa, tenemos terapia de apoyo y terapia sustitutiva o de reemplazo. Entonces, nosotros vamos a estar en este tipo de terapia, pero como asesoramiento. En este momento, cuando nosotros estamos hablando de la terapia específica o curativa, dice el tratamiento se dirige a la erradicación de uno o más de los agentes de enfermedad. Cuando estamos nosotros como apoyo paliativo o cuestión de apoyo tanatológico, debemos de verificar que la persona o el sujeto enfermo está tomándose los medicamentos al pie de la letra en el momento en el cual se está trabajando y que va en un beneficio para lo que serían. Sobre todo porque muchas veces no se toma en cuenta lo que serían los horarios, ¿sí? A veces el horario, el que tú tomes un fármaco en un horario determinado es muy importante. Cuando te dicen cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas, es la parte específica que tiene que manejar. A veces por cuestiones culturales nos lo dejamos así, en la mañana, en la tarde, pero no tenemos un horario específico, ¿sí? Hay que checarlo. Otra terapia que también nosotros nos intervenimos en esta parte es la terapia paliativa o sintomática, que se proporciona exclusivamente el alivio de los síntomas. En esta parte es muy importante que nosotros verifiquemos que el neurólogo o psiquiatra está mandando algún modelo paliativo o que por lo menos lo esté tomando como en cuenta, porque muchas veces nosotros trabajamos con este punto en que la gente maneja en sus procesos cognitivos el pensamiento y sobre todo la motivación de que va a ser curada, y eso para nosotros nos ayuda muchísimo. Entonces, no es que se engañe la gente, simple y sencillamente que también ellos o cada uno de nosotros debemos de tener el esfuerzo de no aumentar dosis, sino al contrario, ir reduciendo dosis de fármacos, y en este caso la terapia paliativa muchas veces viene cargada de menor dosificación o de un tipo de azúcares que no contiene mucho fármaco, ¿sí? Un tipo de azúcares que de hecho se utiliza mucho en lo que sería la terapia tradicional, ¿sí? Por ahí chequen en la familia, hay unas bolitas de azúcar que se dan y que se toman como paliativos, ¿sí? Entonces, también tenemos lo que sería la terapia de apoyo, en donde nos maneja, que es, dice, mantener la integridad fisiológica o funcional del paciente. En esta parte, un medicamento a veces es muy coadyuvante o ayudante en cuestión de lo que sería la recuperación física, orgánica y demás del sujeto. Entonces, por eso es importante que estemos al tanto de él. Tenemos lo que sería otro tipo de terapia importante, que sería la terapia de reemplazo o sustitutiva, dirigida a proporcionar una sustancia ausente o en niveles insuficientes. Por ejemplo, es muy
muy relacionada a lo que sería la terapia paliativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir sustituyendo medicamento. Yo lo que hago con mis pacientes o que de repente están tomando fármacos, primero llevamos un tratamiento o un cambio de vida más saludable. Yo siempre me voy con lo que sería la vida más saludable y el equilibrio en cuestión de los neurotransmisores y de alimentos energéticos naturales. Entonces, en esta parte, cuando tenemos este punto, lo primero que hacemos es pedirle al sujeto que vaya disminuyendo, que compre su cortador de pastillas o medidor de dosificación más para que podamos decir que vamos quitando un porcentaje. Yo empiezo con un 10%, un 15% de la pastillita o de las gotitas o de lo que es el líquido de fármaco para que podamos ver cómo se sintió durante una semana, durante 15 días, un mes, todo. Casi siempre lo manejo yo como un modelo de psicología experimental. Ustedes más adelante lo verán dentro de lo que es psicología experimental. Y bueno, afortunadamente he tenido buenos resultados, ¿sí? Hay personas que se van a negar a disminuir fármacos, ¿sí? Pero porque no quieren hacer cambios. El disminuir fármaco significa que van a disminuir fármaco, pero van a aumentar actividades o situaciones que les generen mejora de salud, ¿sí? Actividades o alimentos. Entonces, por eso es importante que nosotros chequemos esto. Y bueno, por último, la terapia restaurativa, que se basa en búsqueda de la recuperación de salud. Yo tengo una cuestión de estar manejando lo que sería la restauración para algunos modelos tanto energéticos, modelos saludables. Entonces lo he estado llevando a cabo en cuestión de la familia, en cuestión de pacientes. Y bueno, les digo, sí he tenido buenos resultados, pero la verdad todavía necesitamos más estudios o por lo menos más observación. A nivel mundial, a nivel de sanación, a nivel de la terapia naturista, sí ha tenido funcionamiento, pero bueno, en esa no nos metemos mucho para que no tengamos alguna problemática, ¿sabes? Pero sí la existe, terapia restaurativa. Entonces, vamos a entrar a ver el tema de paidopsicofarmacología. Como ya les comentaba, nos toca manejar lo que serían estas edades extremas, la niñez y la vejez. Entonces, en paidopsicofarmacología nosotros tenemos a los niños. Aquí rápidamente les manejo lo que sería la definición de paido, que es un niño o infante, psico, la mente del niño, fármaco, el medicamento y el logo, el estudio. Por lo tanto, estudia lo que serían los medicamentos y la función que tiene en cada uno de los niños, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Aquí en cuestión de generalidades vamos a determinarse. La paidofarmacología dice es el diagnóstico como el tratamiento de las patologías en la infancia. Difieren de manera significativa respecto a los adultos. Muchas veces creemos, hay médicos generales que dan fármacos tanto sin tomar en cuenta ahora sí, la etapa del niño y van manejando nada más lo que serían algunas características. Y por eso tendremos que estar checando porque va a entrar el fármaco de forma diferente. Ahorita vamos a ver esas cualidades, estas situaciones en las cuales uno de los argumentos de esta importante diferencia es que el cerebro del niño es distinto. Como ustedes saben, el cerebro se va desarrollando por etapas. Ya lo están checando o ya lo vieron en psicología del desarrollo. Este desarrollo, el cerebro, al ir checando o al manejar lo que serían las diferentes etapas y su crecimiento, la llegada de un fármaco va a determinar tanto crecimiento, desarrollo de los lóbulos, cómo se van manejando y posteriormente pues va a reaccionar en las conductas o en los procesos mentales que va a tener, ¿sí? Dice, por lo que su química responde a los agresores psíquicos y físicos de manera distinta a lo que lo hace con el adulto, manifestándose con otros trastornos, además de que también responden diferente a los antidepresivos, por lo menos en algunos parámetros. Cuando nosotros estamos hablando, y de hecho una de las tareas que les dejé en la unidad anterior era que checaran las fichas de referencia de los chicos o de los niños, ¿sí? Estas fichas simple y sencillamente
nosotros tenemos que estar verificándolas porque en el momento en el cual el niño tiene esos cambios, esa situación de modificación, a veces no lo expresa con lo que sería la sintomatología que manejan, y por lo tanto las fichas técnicas nos dicen a qué edad no dar medicamentos o qué reacciones puede tener. Por ejemplo, ahorita va a haber algunas reacciones que van a tener los niños, como sería una de las más comunes, el exceso de sueño o la falta de sueño, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos. Es común que a los niños con trastornos mentales los neurólogos les prescriban medicamentos. Dice, se cree, aquí entre comillas, que los psiquiatras infantiles tienen poco conocimiento de los fármacos, puesto que en grupo de ellos solo se dedican a la psicoterapia. Los maestros, los psicólogos y los pedagogos asignan con mucha facilidad el término orgánico a un niño que tiene cualquier trastorno de aprendizaje. El trastorno por déficit de atención en cualquier alteración en la conducta que no parece tener un origen psicológico. Nosotros tenemos y vamos conociendo ampliamente lo que es los diferentes trastornos. Ahorita voy a tener una listita de ellos en las cuales nuestra participación es amplia, ¿sí? Es amplia, tenemos que manejar tratamientos de modificación conductual, tratamientos de acciones, pero también tenemos que checar en la entrevista y en las anamnesis cómo está el proceso de trabajo cognitivo del niño en esto, ¿sí? Y cómo está el ambiente, cómo están todos los factores de riesgo, los factores que se tienen que manejar. Entonces, por lo tanto, les digo, es muy primordial que hagamos una detallada investigación, un detallado diagnóstico para que no estemos alterando. Yo, desde mi punto de vista, solamente les puedo decir que como profesionista trato de evitar que mis pacientes sigan o manejen un fármaco, ahora sí, ¿cómo se llama? Un fármaco creado, ¿sí? Nos vamos más a lo que serían los naturales y nos vamos más a lo que sería el desuso del fármaco, nada más. Entonces dice, se debe aclarar a los padres, terapeutas y maestros las características del cuadro clínico, psiquiátrico, así como el objetivo de tratamiento de fármaco. Asimismo, hay que mencionar con mucha precisión los síntomas que se requieren modificar y los efectos colaterales que estos se esperan, y despejar cualquier duda al respecto en particular sobre el riesgo de la farmacodependencia. Sobre todo que al trabajar con lo que serían los niños se tiende mucho a una dependencia por años, ¿sí? He tenido conocimiento de niños que empiezan con trastornos de conducta a los 4 años y desde ahí están medicados y tienen 12, 14 si siguen manejando medicamento. Entonces es muy complicado. Yo prefiero no manejarlo, pero bueno. Y bueno, ya sabemos que no lo manejamos. Yo prefiero dar otras alternativas, ¿sí? Entonces ya tenemos esta parte. Como ustedes recordarán, uno de los elementos que nosotros manejamos de los conceptos básicos es la farmacocinética. Esta farmacocinética en los niños, de cómo recorre o cómo maneja lo que sería el fármaco en el cuerpo del niño, va a estar de las siguientes maneras, ¿sale? Dice, para valorar satisfactoriamente los efectos clínicos de los psicofármacos en los niños es importante considerar las características biológicas propias de la edad. Siempre es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la edad, el desarrollo cerebral, la cuestión, bueno, ahorita vamos a terminar esto, dice, pero el desarrollo cerebral, el peso, la actividad que tiene, ¿sí? Dice, ya que los medicamentos se estudian sobre todo en los adultos jóvenes. Hay muy pocos estudios en lo que es la niñez, pero sin embargo sí debemos de checar. Y bueno, aquí tenemos 5 puntos importantes que debemos de estar verificando con ellos. Dice, las diferencias fundamentales consiste, una, en menor capacidad para unir los fármacos. El desarrollo fisiológico del niño, que apenas va desarrollándose su organismo, tiene menor capacidad para que esos fármacos puedan unirse en el cuerpo. Dice, sus proteínas plasmáticas, por lo que existe una cantidad mayor de medicamento libre y activo. O sea, no lo va a asimilar
¿cómo les diré? La área donde está dirigida el fármaco no lo va a asimilar como debe de manejar, pero también se tiene que decir que los medicamentos se metabolizan con mayor rapidez, o sea, va a dañar más fácil los órganos de eliminación, como son el hígado, el páncreas y los riñones. Entonces, tendremos que checar cómo está esa parte, ¿sí? Nada más va a dañarlo, y en especial el hígado. Los medicamentos se metabolizan con mayor rapidez en el hígado, casi el doble de la velocidad que se da en un adulto. El otro punto es que la cantidad de tejido adiposo es 70% menor en el adulto, dado que este tejido de reserva es limitado, observándose más efectos colaterales y terapéuticas. Recuerden que los niños son más menuditos, más delgaditos, y entonces no tienen mucha grasa, no tienen nada, y eso hace que el fármaco vaya casi directamente a las zonas que se va dirigiendo. Una sobredosis, que aquí nuevamente tenemos, puede llegar a ser mucho, más peligrosa en un niño. El organismo al que se dirige estos medicamentos es distinto, pues se encuentran en proceso de maduración. Volvemos al punto número 1, donde no están maduros, donde no se maneja como tal, y por lo tanto donde los neurotransmisores y el grado de mielinización son distintos del cerebro adulto, por ello los resultados no son los mismos. Entonces hay que tomarlo en cuenta. De hecho, si ustedes checan y verifican las fichas técnicas de los medicamentos, casi todos los medicamentos están muy en reserva para niños o están prohibidos para niños. Desgraciadamente, nuestra industria farmacológica, pues les hemos generado o se han generado muchas enfermedades para niños, los cuales se tienen que manejar. Yo como experiencia les puedo decir que ahorita les he hablado de la problemática con mi hija también, pues es una menor de edad, y esta parte generó problemas con el COVID, se generaron problemas muy fuertes para sus órganos, que les digo, hígado, riñones y demás, porque los medicamentos son súper fuertes y el médico nos dio medicamentos similares a todos. Entonces esa parte, ¿sí? Todavía se desconoce si el niño es igualmente sensible en el adulto a los mismos niveles plasmáticos de los fármacos en el cerebro, por lo que se sugiere que la administración de los psicofármacos durante la primera edad requiere dosis menores y de mayor fraccionamiento. O sea, ir fraccionando e ir aumentando en lugar de dar completa el medicamento o dosis muy fuertes, ¿sí? Para obtener niveles más estables de sangre. No obstante, la guía fundamental tendrá que ser la respuesta clínica. Ahí tenemos lo que sería la farmacocinética. También tenemos lo que serían las precauciones. ¿Qué precauciones podemos tomar primero nosotros para checar? Por eso preguntamos 80,000 cosas en la entrevista. Dice, la población infantil toma cantidades importantes de fármacos. La mayoría de las recetas los pediatras y los médicos familiares, pero el diagnóstico, las indicaciones y el efecto terapéutico son dudosos. Les digo que no deberían de manejarse, pero desgraciadamente se manejan. A pesar de las limitaciones de muchos fármacos, a menudo se recetan sin que exista un adecuado seguimiento, y tampoco se define con precisión los síntomas que desean modificarte, sobre todo en los centros de salud públicos, ¿sí? Recuerden que ahí casi siempre cambiamos de médico, cambiamos de todo, y nada más te ven, te siguen recetando y demás. Algunas ocasiones los médicos particulares pues te llevan un diagnóstico clínico y un seguimiento, pero es raro, ¿sí? Dice, cualquier trastorno físico o mental en el niño se manifiesta como un problema de aprendizaje y conducta, por lo que tiene que evitar el extendido concepto de que estos niños solo requieren clases extras por la tarde o una terapia familiar. Entonces, por ejemplo, yo soy muy dada a esta parte de manejar que los niños un poquito mayor de atención, un poquito más de libertad física, un poquito de lo que nosotros vamos a llamar terapia psicológica, y bueno, en mi caso yo la llevo en modelo de terapia de juego, ¿sí? Ahí vamos manejando. Dice, un problema en la práctica clínica cotidiana en los niños son sometidos a tratamientos ineficaces durante años sin la menor señal de cambio y con un importante déficit en el desarrollo del menor, por lo que deben evitarse. Todos los antidepresivos pueden provocar conductas agresivas y autodestructivas. Niños que, por ejemplo, son encerrados, son agresivos, generan más sueño, todo. Entonces hay que checar. Dice, de modo que es importante la evaluación estrecha durante las primeras semanas de tratamiento. Los niños con retraso mental no tienen la capacidad para reportar los efectos colaterales, o sea, no saben qué es una sintomatología. De hecho, los niños, ese es un problema, que no saben qué es un síntoma, que es algo raro en su cuerpo y que algo normal.
los niños pueden aguantar hasta dolores de cabeza, pueden aguantar gastritis o dolor, pequeños problemitas en el estómago, porque todavía su edad no se maneja como gastritis. Ahorita sí ya se han reportado modelos de gastritis en infantes, pero no debería porque apenas está desarrollando su estómago, ¿no? Dice, se debe prescribir como parte de un tratamiento integral y no como un tratamiento aislado o un factor curativo único. Ello existe una evaluación de medicamentos por el resto de los terapeutas que se tienen que manejar. Bueno, aquí hay algunos problemas de lenguaje y aprendizaje y por parte de los maestros y los padres. No es conveniente aplicar fármacos a los niños con la perspectiva psicopatológica del adulto, ya que el haber trasladado esa nosología directamente provoca un enorme desconcierto y dio lugar a tratamientos ineficaces. Esta parte es muy importante porque en el DSM-3 no había tantos trastornos infantiles. Ahorita hay un montón, en el DSM-5 hay un montón de trastornos infantiles y se catalogan de la misma manera que el adulto. Entonces, nosotros nuestra tarea es verificar ampliamente que ese trastorno puede ser, ya les decía en algún momento, no es un trastorno, es un problema y nosotros desde la infancia sí nos podemos reestructurar ampliamente, modificar y mejorar sin tanto fármaco. Dice, no hay que olvidar que con esta excepción de los antipsicóticos, los anticonvulsivos y los estimulantes y el resto de los fármacos tienen una capacidad terapéutica limitada. En la infancia y en muchos casos se utilizan estos en entredicho. No son, volvemos al punto, no son muy recomendables los fármacos, ¿vale? Cualquier psicofármaco puede alterar la capacidad cognitiva, la atención, la concentración, todos los procesos mentales pueden ser alterados por lo que es el uso del fármaco, ¿sí? De manera que resulta de gran utilidad realizar un escrutinio tanto en la familia como en la escuela mediante las escalas de valoración para asegurarse los cambios que están dando. Los fármacos que más dificultades ocasionan son los anticonvulsivos y los antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos. Los dos últimos tienen un efecto anticolinérgico, que ya habíamos colinérgico muscarínico, en especial la sobredosis, ¿sí? Y fallos en órganos que ya estaríamos manejando ahí cuando se están checando. Es importante mantener alerta con todos los medicamentos que tenga en efecto sedante, ya que puede abarcar la motivación, el interés y la concentración. Les digo, les produce mayor ganas de dormir, les baja la motivación, pierden la concentración, entonces muchas veces hay que checar. Si ustedes checaran lo que sería la conducta de un niño medicado y un niño sano o un niño sin medicamento y activo, van a ver que es, yo siempre soy de la idea de que el niño tiene que brincar, jugar y gritar o hacer conductas de su edad, pero cuando tiene una buena educación o una buena lineamiento, pues no va a ser exaltado, no va a ser grosero, no va a ser berrinches, no va a ser nada así, porque a veces hasta por berrinches se mandan a los niños al psiquiatra. Entonces, yo lo que propongo casi siempre, y es mucho lo que es la relación con los padres, es una reeducación, volver a educar al niño, porque en las etapas normales donde se tenía que educar, pues no le dieron los valores necesarios y los lineamientos adecuados de integración a la sociedad, nada más, ¿sí? Otro punto dice, se agrava en este caso el retraso mental, que de suyo es limitante, por lo que agregar una sustancia que a determinada dosis dificulta todavía más el aprendizaje y la capacidad de ejecución implica hundir aún más al paciente en una ineficacia. Por eso no debe prescribirse estos fármacos. Entonces, bueno, en esta parte ya estamos manejando. Yo les dejo una lista en la cual, primero que nada, tenemos trastornos como retraso mental, trastorno de conducta, enuresis, depresión, TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, síndrome de Tourette, trastorno de carácter y trastorno de sueño, TDA, que estábamos checando ello, anorexia infantil, ansiedad y ansiedad por separación. Todos ellos tienen una cualidad, el cuadro aquí ya se los dejé porque también estaba pensando en que lo hicieran, pero no, ya se los dejo para que chequen. Tenemos un modelo de sintomatología, toda esta sintomatología que va teniendo,
¿Qué falta? ¿Cuáles son los síntomas de una persona con retraso mental? Nada más les voy a leer y todos los demás ustedes los van checando cómo van. Si falta desarrollo de habilidades motoras, por ejemplo, ahí vamos teniendo insuficiente para crear intelectualmente o comportamientos infantiles continuados, funcionamiento intelectual en menor de lo normal y la limitación de las funciones adaptativas. Cuando nosotros estamos diciendo se comporta el niño diferente a la edad normal, ¿sí? Porque siempre vamos a tener ese rango, la normalidad y la no anormalidad que se va manejando, o lo anormal, que nos lo da la curva de Gauss. Entonces, si nosotros lo llevamos al psiquiatra o lo recomiendan ir al psiquiatra o al médico, pues él va a empezar, ok, vamos a dar medicamentos como, esta es digamos, algunos tipos de medicamentos que se dan, clorprazamina, clotiapina, allopurinol, que es uno de los más comunes, levomepromacina y tioridoxina. Todos ellos tienen algunos efectos colaterales. Aquí se sacan los más comunes, pero sin embargo no son los únicos, ¿sí? Se puede producir hiperprolactinemia, almoniorrea, ¿qué quiere decir? Las personas que apenas están empezando a generar sus ciclos menstruales, mujeres, se les quita, se les aumenta, puede aumentar de peso, puede manejar intolerancia a la glucosa, puede generar más ansiedad, puede tener lo que sería sedación o somnolencia completamente, puede tener una discinesia, una acaticia, excitación motora, hipertonía, que sería el movimiento, y las convulsiones. Todo esto son efectos colaterales que pueden manejar estos síntomas, estos medicamentos. Por eso, en cada uno de los trastornos tenemos que checar. Ahora, si las personas, por ejemplo, llegaran con nosotros y nos dijeran, es que últimamente está perdiendo peso, últimamente duerme más, últimamente se recluye en su cuarto y no hace tal cosa. Pues hay que preguntarle, oye, ¿no tienes dolores de cabeza? ¿Cómo estás? O sea, te rascas las manos, porque eso ellos no le llaman o no lo conocen como nerviosismo, no lo conocen como somnolencia. Ellos nada más dicen, es que me duermo más, es que cuando estoy haciendo una tarea me duermo. Entonces todo ese punto se va generando y bueno, tenemos que checar. De la misma manera tenemos lo que serían los trastornos de conducta, tenemos la enuresis, que cuando se hacen pipí, ¿sí? Totalmente, tenemos la depresión, tenemos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es otro, es un modelo de ansiedad, tenemos lo que sería esquizofrenia, ¿sí? Los tipos de esquizofrenia que se van dando, tenemos lo que es el síndrome de Tourette. De todas maneras, estos síndromes y estos trastornos se los dejo en la lectura para que ustedes lo tomen como tal, ¿sí? Y tenemos lo que es trastornos de carácter, aquí cuando va cambiando el niño, cuando va manejándose algunos cambios del niño a adolescente, también autoimagen distorsionada, inestable, que afecta al estado de ánimo, opiniones y relaciones. Todo esto se va manejando, pero les dejo los cuadros para que ustedes los lean, para que los chequen. Y bueno, ahí tenemos estos puntos. Totalmente de la misma manera. Como les decía y como estábamos manejando, ahí algo importante son los antidepresivos. ¿Sí? Estos medicamentos son súper utilizados para los niños en estos trastornos muchas veces. Dice, los antidepresivos son tricíclicos, son de diferentes formas, pero los siguientes tricíclicos están autorizados en el tratamiento de la depresión de niños y adolescentes, como son la imipramina y la amitriptilina. Todos ellos dicen, no especifican a partir de qué edad, son de adultos y no deberíamos de estar utilizándolos, pero sin embargo sí se da. Es una revisión reciente de la evidencia científica disponible de los antidepresivos tricíclicos no han demostrado una eficacia mayor que el placebo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tienen eficacia en el niño. Sin embargo, la gente les da y lo que están haciendo es dañar su organismo, sus procesos mentales y demás. Por eso tenemos que checar ampliamente. Y este tipo de medicamentos se utilizan por años, ¿sí? A veces de por vida. Hay que verificarlo. Si ninguno de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ISR, tienen una indicación autorizada para tratamiento de depresión en niños y adolescentes, según con una ficha técnica. Si ustedes checan las fichas técnicas de estos, se dice que al niño se le tiene que revisar y que tiene que ser a consideración del psiquiatra o del médico. Entonces, por eso es muy importante que nosotros lo verifiquemos, ¿sí? Otros medicamentos son los neurolépticos.
estos neurolépticos, aquí más adelantito vamos a tener estos trastornos por separado, pero quiero que lo tomen en cuenta porque nosotros lo vamos a hablar de forma general y no para niños, y aquí es para niños, ¿sí? Dice, el aroperinol está indicado incluso en niños menores de 5 años con esquizofrenia, psicosis, delirio, manía, agitación psicomotriz, por ejemplo, sobre todo les da en agitación motriz y tics. Totalmente, vean, el síndrome de Guillain de Tourette, ahí está, que ya se los descrito o se los manejo en el cuadro, ¿sí? Después tenemos la pimosida, está indicado en niños menores de 3 años con trastornos de ansiedad. La clopramazina está indicada para niños mayores de 1 año, vean, con psicosis, manía y crisis de agitación. En estos trastornos es muy importante que sí se tome en cuenta el medicamento, pero también pues tenemos que manejar la terapia alternativa psicológica para verificar que haya mejora, aunque los trastornos de este tipo no se van a eliminar, ¿sí? Y se tienen que tener mucho cuidado. La periciacina es indicada en niños mayores de 1 año con trastornos de carácter y de comportamiento. Tenemos lo que sería la trifloperacina, está indicada en niños con mayores de 6 años con esquizofrenia, psicosis, delirio, manía y ansiedad. Acaba de aprobarse la indicación de risperidona para el tratamiento de los problemas de comportamiento asociados al autismo. Vean, ahorita que hay un montón de autismo y dice agresividad, hiperactividad y comportamientos estereotipados en niños mayores de 5 años. Los neurolépticos antitípicos, lo que sería la cipraxicina o la anzapina, quetiapina, clozapina, suclopentixol, no están autorizados en niños ni en adolescentes. Todos estos como que serían la nota de no. Luego tenemos los psicoestimulantes. Los clorhidrato de metilfenidato y el metilfenidato hidroclorúrico están indicados a partir de los 6 años con niños con TDA. Las benzodiazepinas también tenemos lo que sería, no se recomienda el empleo en niños menores o en personas menores de 18 años. Ketasonal, Hanozepam, alprazolam, clotiazepam, todos ellos son de uso restringido para niños menores. ¿Sí? Si está autorizado el empleo de cloracepato diapotásico en niños mayores de 30 meses para el siguiente indicador. ¿Cuáles son los trastornos? Trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos de alteraciones de carácter y anorexia. Todos esos se los dejé ya en el cuadrito por separado para que ustedes los vayan checando, ¿sí? Y también estos medicamentos los vamos manejando. Pues por eso dice diazepam para niños que manejan ansiedad y alteraciones de sueño. Clobazepam para lo que sería la parte de trastorno de ansiedad. Bromazepam también tenemos. Todos estos, pues chequenle, nada más para modelo de conocimiento. Ustedes saben que no recetamos, pero conocimiento y bueno, nada más. Antiepilépticos, los nuevos antiepilépticos, gabapentina, que ese es muy común en los centros de salud pública. Dice la lamotrigina, oxcabazina, triaglabina y topiramato. Todos ellos se han empleado a utilizar en psiquiatría para el tratamiento de trastorno bipolar, prevención de episodios depresivos en pacientes con descontrol de impulsos. Y dice, sin embargo, según consta en su ficha TENCA, ninguno de estos fármacos tiene una indicación autorizada a menores de 18 años. Les digo, no están autorizados, pero siempre tienen una notita en la que te dicen que se deja a consideración del médico. ¿Sí? Y bueno, ya el médico lo maneja. Con todos estos fármacos y todos estos trastornos que se van manejando y la etapa del niño, como les comentaba, se puede hacer una farmacodependencia. Esa farmacodependencia nos va a traer problemas, por lo tanto, es un fenómeno biopsicosocial que se presenta en varios sectores de la población, especialmente en los jóvenes, causando serios estragos, por lo que se le considera un grave problema de salud pública. Se le define como un estrato físico y psíquico causado en la interacción entre el sujeto y el fármaco o droga. Para manejar lo que sería la farmacodependencia, nosotros tenemos todos estos tipos de farmacodependencia: dependencia psicológica, dependencia física, síndrome de abstinencia, tolerancia metabólica, tolerancia farmacodinámica, tolerancia cruzada y neuroadaptación. Nosotros debemos de tomar las 3 que les dejo arriba, que serían las más, bueno, conocer todas, pero las 3 de arriba son las más comunes para nosotros, y la última que sería la neuroadaptación, si es que quisiéramos ser psiconeurólogos, ¿sí? Entonces dice,
En dependencia psicológica, estado provocado por un fármaco que se experimenta como placebo asociado a un impulso que se lleva al individuo a tomarlo periódicamente y continuamente para experimentar un placer o evitar el malestar. Cuando nosotros estamos hablando de esta parte, me siento bien, tomo medicamentos y hay personas que lo hacen, chequemos, a lo mejor nosotros tenemos entre nuestros familiares, entre nosotros mismos, una farmacodependencia completamente psicológica, ¿sí? Y vamos, farmacodependencia física, estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de diversos grados de trastornos físicos cuando se interrumpe el consumo de una droga, mayor lentitud, dolores y demás, y ahí tenemos que estar checando. Otro síndrome de abstinencia, conjunto de síntomas y signos de naturaleza psíquica y física que emergen después de la interrupción de consumo y que son característicos por cada tipo de droga. Se le da muchísimo a todos los jóvenes y adultos cuando consumen algún, sobre todo pues drogas, después ya al último en la unidad vamos a hablar de drogas de consumo, entonces en esta parte sería desde fármacos hasta sustancias nocivas, ¿saben? Tolerancia metabólica, determinada por la capacidad del hígado para eliminar una droga en relación al alcohol, está calculada por una onza por hora. Esta tolerancia se incrementa gradualmente, pudiendo el individuo consumir cantidades que superan la dosis letal para sujetos no consumidores. Por ejemplo, se dice que, de hecho, casi todos los fármacos te dicen dosis única. Hay personas que por X o Y razón de repente le agregamos un poco más, ¿sí? Y se los digo porque de repente pues yo lo llegué a hacer anteriormente. Yo decía con un fármaco no se me quita, me tomo 2 y demás, pero entonces hice una tolerancia metabólica y hubo momentos en que el mismo fármaco ya no me ayudaba. Entonces, afortunadamente he estado reestructurando mi organismo, ahora sí, mis órganos eliminadores, hígado, páncreas y demás, los he estado limpiando frecuentemente y eso me ha llevado a que ya ahora utilizo menos medicamento o a veces nulo, sí, ya afortunadamente. Entonces ahí está la tolerancia metabólica. Después la tolerancia farmacodinámica. El desarrollo a nivel cerebral se manifiesta a través de las necesidades crecientes de consumir mayores dosis para obtener el mismo efecto, que viene muy relacionado con la 4. ¿Sí? La tolerancia cruzada. Cuando la tolerancia de una droga produce también tolerancia a otro tipo a otro del mismo tipo, a veces de otra conexión. Ejemplo, la heroína produce tolerancia cruzada a la morfina o viceversa. Bueno, aquí más que nada hay fármacos, y te lo dicen los médicos a veces, que no los debes consumir ni antes ni después, bueno, antes del desayuno, o antes de cualquier alimento, o después del alimento, o con 1 hora o 2 horas de diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque esos tienen tolerancia cruzada. Entonces hay que checar también. Eso son instrucciones de los médicos. La última, que será neuroadaptación, es complejo proceso de adaptación neuronal a la presencia de una droga, es decir, sensibilización producida a nivel de la sinapsis, en donde se comprometen los mecanismos de neurotransmisión. La sensibilización parece ser un proceso irreversible. Este aspecto son intensamente investigados en la actualidad. ¿Sí? Esto les decía que nos interesa porque a veces, por ejemplo, ahorita hay un fallo enorme de neurotransmisores en el desarrollo del ser humano, pero pues tenemos que ver que también ha habido un enorme consumo de fármacos a todas edades. De hecho, hace algunos años se vino la restricción de medicamentos, que ahora ya nada más lo manejan los médicos, porque la gente se dio, y se los comentaba en los conceptos de inicio, la farmacodependencia y la autoprescripción, ¿sí? Dice, se intenta utilizar el concepto de neuroadaptación y sus correlatos clínicos en reemplazo a los tradicionales conceptos de dependencia psicológica y física. Se produce la supersensibilidad de la membrana postsináptica. Esos son los tipos de dependencias, entonces vamos a checar. Entramos a último tema que nos manejamos como gerontopsicofarmacología. Así como se afecta la conducta del ser humano cuando va creciendo, cuando va desarrollándose, porque todas sus funciones, todos sus procesos mentales están en desarrollo, como ustedes saben también, porque ya vieron en psicología del desarrollo, las personas de la tercera edad ya van perdiendo desde demasiado estos procesos mentales.
lo van perdiendo, van disminuyendo. Si bien nos va, a partir de los 35 años vamos perdiendo de 2 a 5% en cada periodo de edad, o sea que sería edad adulta, media adulta, tardía, vejez y demás, vamos perdiendo 2, pero eso si bien nos va. Si nosotros no nos cuidamos, vamos perdiendo un mayor porcentaje, casi por edad un 20%. Entonces, por eso tenemos que estar checando ampliamente. Entonces, bueno, entramos al punto de la gerontopsicofarmacología. Dice, durante la vejez se dan cambios importantes, como ejemplo, el sitio de acción de los psicofármacos y la marcación del resto del organismo, los cuales afectan el ciclo de la farmacocinética para estos fármacos. Las células son menos eficaces para reemplazar el daño y a su vez hay áreas más afectadas que otras, lo que determina las modificaciones católicas en la farmacocinética y farmacodinámica. Eso, el movimiento y las acciones que se van manejando con esto, pues es lo que nosotros tenemos que estar checando. Dice, el peso del cerebro disminuye en un 10 a 20%, empieza con el pérdida del cerebro, pero vamos a tener pérdidas de todo, ¿sí? Dice, debido a la pérdida de proteína, la circunvolución, que se encogen, nosotros todo lo que son los canalitos o las grietas del cerebro se llaman circunvoluciones y esas van encogiendo, se van secando porque les falta desde melina, desde lo que serían grasas normales y todo, ahí se van manejando. Estrechando las cretas y ampliando los surcos, se incrementan el volumen de los ventrículos laterales, el volumen del líquido cefalorraquídeo disminuye, el flujo sanguíneo descendiente y la resistencia vascular aumenta, disminuye el consumo de oxígeno, glucosa, lípidos y proteínas totales. Hay cambios en los neurotransmisores implicados en el proceso del psicofármaco y se afectan los receptores causando sensibilidad debido a la reducción de los mismos. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de estos cambios con la dopamina. Existe una reducción en las enzimas que se involucran en la producción de catecolaminas, mientras que no existe un incremento en la actividad del MAO, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que manejar nosotros qué es lo que va pasando. Si esto corresponde a un deterioro en la actividad motora, apariciones de temblores, una mayor afectividad de los efectos extrapiramidales. En algunos síntomas, algunos síndromes, pueden ser ocasionados por algún uso de falta de alguna de un neurotransmisor o por lo menos máximo aumentar el neurotransmisor o por algún medicamento. Entonces, por eso tenemos que checar. Aquí es donde les estaba manejando que se va reduciendo. O sea, la reducción neuronal no es homogénea, sino escasa en los núcleos de hipotálamo que regulan la función endocrina, mientras que la sustancia negra y el locus ceruleolo ambos parten del tallo. Estos no son los únicos cambios, ya que los axones y dendritas de las neuronas comienzan a atrofiarse. Eso es nada más una imagen para que ustedes chequen. Se aumenta la glía, especialmente los atrocitos fibrosos, y se modifican los componentes de la mielina. En la corteza cerebral, los espacios interneurales, el hipocampo y generar depósitos llamados placas seniles. Cuando nosotros estamos generando cambios, pues se van estableciendo en lo que sería el cambio de esta manera. Todos estos cambios se deben tomar en cuenta en el momento de pensar en el ciclo farmacocinético y farmacodinámico de cualquier medicamento. Otros cambios extracelulares incluyen el cambio del pH del estómago. Ya les decía, al niño se empieza a desarrollar y que se va generando, pero los adultos mayores ya lo tienen muy deteriorado, todo lo que sería el pH. De hecho, muchos de nosotros ya empezamos a padecer gastritis, empezamos a padecer algunos de estos problemas ya de úlceras, y eso también el fármaco lo va manejando. Se disminuye el flujo sanguíneo, así como la motilidad. En efecto, principalmente a fármacos se basan en la disfunción activa. También se ve afectada la relación músculo-grasa, que van perdiendo más grasa, lo que causa que cambie el volumen de la distribución del medicamento liposoluble. Los niveles de globulina sanguínea aumentan, mientras que la albúmina se reduce. Estos efectos afectan el transporte de los fármacos en el torrente sanguíneo. El mecanismo hepático, que es el hígado, se reduce, por lo que se disminuye la capacidad metabólica de los fármacos. A su vez, la excreción se ve limitada debido a la reducción de la capacidad renal, la depuración y los procesos que se dan entre estos órganos. Cuando nosotros estamos hablando de lo que sería problemas en los riñones y situaciones de que muchas veces se aumenta
por el uso de fármacos y dependiendo de ellos, ¿sale? Nosotros tenemos una infinidad de teorías de envejecimiento. Podemos tener ahorita, afortunadamente se habla de una teoría que no está aquí, que es la teoría de la eterna juventud. Ya les decía, me parece que en algún momento les comentaba que ya se está hablando de una tercera adolescencia. Ningún libro de psicología del desarrollo la había tomado como tal. De hecho, ahorita supongo que los actuales ya lo están tomando, tercera adolescencia, que se da entre los 65 y 75 años. ¿Por qué? Porque no se podía llegar o la gente ya llegaba súper deteriorada a ello. Pero como ya les decía, también existe la teoría de las generaciones jóvenes o negadas a envejecer. Ahorita tenemos, ustedes vean, con artistas, con gente que tiene 60, 70 años y no se nota que tengan eso porque se han cuidado enormemente, han tenido una alimentación mejor, han tenido lo que sería el uso del ejercicio que es muy adecuado. Entonces hay que promover esas actividades. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos lo que sería psicología del deporte, tenemos psicología de la salud, tenemos lo que serían estas materias que ya en algún momento les preguntaba que cuáles son las materias que entran en este punto, sobre todo para que nuestro objetivo de cuidar a la gente y de hacer algo para mejorar de su salud se cumpla, ¿sí? Entonces hay que checarlo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las teorías del envejecimiento. O sea, las principales son la unión cruzada molecular, alteraciones de las funciones inmunes, daño de los radicales libres y los genes de la vejez en el DNA. Así como una más reciente es la de alteraciones en los telómeros de los cromosomas. Estas teorías buscan encontrar y mitigar el impacto de la vejez sobre el cuerpo, evitando así las complicaciones que se muestran en esta etapa. Tenemos lo que serían para estas teorías o para estos elementos de situación, nosotros vamos tomando algunas problemáticas, como el cuadro que les dejé, aquí también es parte de digamos, de cuadro en el cual se van manejando problemáticas o trastornos que vive la vejez y que tenemos que tomar en cuenta. Trastornos adaptativos, agitación motora, depresión y delirium, que son algunos, de hecho tenemos más, ansiedad, sueño y otras patologías. Aquí también les dejo ese cuadro para que ustedes, pero está un poquito menos lleno porque, bueno, la información la colocamos aquí. Sí, trastornos adaptativos. La tristeza y la angustia forman parte constitutiva de la vida del anciano. En esta edad se presenta con mayor frecuencia los trastornos adaptativos como resultados de las enfermedades físicas, mentales, incapacidades y limitaciones para responder con suficiente energía y decisiones en las amenazas del ambiente, sensación de ineficacia y vulnerabilidad del declive físico y mental. Las manifestaciones de estos trastornos adaptativos son la ansiedad, la depresión y la alteración de la conducta. Esta parte en la cual nosotros estos trastornos adaptativos que ya ustedes manejaron en ansiedad, es muy importante que tomemos en cuenta, porque por ejemplo las causas pueden ser el aislamiento, que la gente ya no tienen esa vida social amplia, que ya van perdiendo familiares. Por ejemplo, el duelo en la tercera edad es tremendo y eso trae consecuencias. El declive laboral también, la situación familiar va también, el déficit de salud también, o sea, todo esto nos va a traer estos problemas y bueno, todavía lo queremos, en lugar de activarlo emotivamente, lo generamos con medicamentos y pues no debería, ¿sí? Entonces ahí tenemos estos trastornos que están aquí, agitación motora, agitación psicomotriz, este es el resultado de alteraciones orgánicas y vivenciales, a menudo se acompañan de estados psicóticos y confusionales. Es importante vigilar el estado médico del anciano, ya que la superación repentina de medicamentos puede causar este cuadro. Pues aquí hablamos de algunos medicamentos como son el haloperidol y la trifluoxeperacina. Estas dosis bajas, aunque se tienen que mantener alerta en síntomas extrapyramidales. Y bueno, lo más común que también se va dando llega a ser ineficaz, se puede dar también tratamientos de litio o carbamazepina. Estos te los dan más comúnmente, ¿sí? O sea, hay que checar. Otro de los trastornos, la depresión en la tercera edad es común, que ya les había dicho, la depresión, manifestando depresión como apatía, negación, descuido y aislamiento posible, que puede manejar como un cuadro de demencia, ¿sí? La persona, pues entonces aquí tenemos que manejar lo que serían los fármacos estimuladores
y antidepresivos como el limón, bueno, todos los que son de integrados de limón, que hay una listita que ya les había dado, y toda esta parte. El delirium se llega a dar por trastornos metabólicos, deficiencias alimentarias, vitamínicas, por los psicofármacos anticolinérgicos y muscarínicos, toda esta parte que va a dar. La ansiedad, el sueño y otras patologías son también manejar cómo estamos nosotros manejando estos trastornos y esta sintomatología. Hay personas de la tercera edad que por decaimiento les da mayor sueño, les da mayor ansiedad, y entonces tenemos que estar checando. Aquí les dejo igual el cuadrito, pero ya con los medicamentos y algunos efectos colaterales. Totalmente. Y bueno, por el día de hoy, chicos, esta presentación se acaba. La siguiente semana empezaremos a ver algunos fármacos ya para específicos en ciertas áreas. Y bueno, gracias por escucharme. Espero sus comentarios. Por favor, háganme sus comentarios para poder hacerles un audio con mayor información. Les pido que por favor suban sus tareas, generemos lo que sería esa participación. Y bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video, ¿sale? Gracias.